recuerdo que tenemos dos. Entonces, nada, vamos a ir nuevamente. Ahora está con nosotros Jaka, que ya ha llegado, está aquí. Y nada, para los que no estuvisteis al principio, solamente comentaros que este es un nuevo formato que estamos desarrollando ahora en Somox, porque la escena es bastante activa y bueno, queremos entrevistar a mucha gente porque es nuestra aportación a lo que está ocurriendo. Entonces, por eso hemos iniciado este nuevo formato doble. No va a ser siempre así, pero sí de vez en cuando. Venga, pues os dejamos con Jaka para que nos cuente también cómo ha llegado a ser tan buena en lo que está haciendo. Gracias. Vamos allá. Hay momentos en la vida de un artista especialmente emocionantes, momentos en los que todavía quedan muchas preguntas por responder, muchos caminos por recorrer y una enorme curiosidad por descubrir qué es posible crear. Nuestra segunda invitada de hoy se encuentra precisamente en este punto. Jaka pertenece a una nueva generación de artistas que viven la música desde la exploración, la sensibilidad y las ganas de aprender. Un artista que habla de narrativas sonoras, de emociones, de océanos y de pistas de baile entendidas como espacios donde compartir experiencias, sobre todo. Hoy vamos a conocer mejor a la persona que hay detrás de Jaka y a descubrir cómo está construyendo su camino dentro de la música electrónica. Jaka, bienvenida. Muchas gracias. Un placer, tremendo placer tenerte aquí. Para quien todavía no te conozca, ¿quién eres fuera de la cabina? Pues a ver, se me podría definir como una persona muy curiosa, como has dicho tú, con muchas ganas de explorar y sobre todo pues muy, ¿cómo decirlo? Me gusta mucho el tema de descubrir. Entonces, por eso llegué precisamente a la música, porque me considero una persona muy curiosa en torno a todo. Entonces sí, como que la persona que hay detrás de Jaka, que bueno, yo diría que es un poco la misma, es una persona expresiva, curiosa y muy que tiende a ello, vaya, a descubrir cosas. Muy creativa, creo. Sí, por supuesto. Recuerdo me contabas cuando nos vimos la primera vez, la verdad es que nos conocimos hace muy poquito, y me contabas que tienes innumerables hobbies. Te encanta escribir, te encanta cantar, cocinar, aparte del DJing, tienes unas facetas... O sea, creo que de todo es una manera de expresión, ¿no? O sea, al final, cuando eres una persona curiosa, intentas expresarte con cualquier hobby, por así decirlo. Y uno puede ser la música, pero al igual que cocinar, cantar, escribir, cualquier cosa que sea una manera de expresión me atrae bastante. Y esa sensibilidad artística, vamos a llamarlo sensibilidad artística, ¿de dónde te viene? ¿Te viene de tu familia? ¿Hay alguna influencia por parte de algún familiar? Cuéntanos. Hombre, yo creo que al final también somos como somos, de dónde venimos y cómo nos han educado y cómo nos hemos criado. Y pues a la hora de hablar de ciertas personas que me han guiado a ser como soy, pues podría decir mi padre, por ejemplo, es una persona que ve la vida de una manera muy curiosa. Mi abuela también ha sido una persona muy expresiva en torno a las emociones y a dar mucho con el tema de su sensibilidad y tal, sobre todo eso, muy emocional, pero diría mi madre. Mi madre es la que más me ha guiado a ser yo misma, a no tener vergüenza, a querer descubrir y tocar todo lo que me llame la atención. Creo que además me contabas que tu madre es tu mejor amiga. Sí, o sea, mi madre es la mejor persona que puede tener o sea, al final es la persona que te ha traído aquí. Entonces, no todos, desgraciadamente no todos lo vemos así, pero yo tengo la suerte de sí poder verlo así. Y de tenerla no solo como madre, pero además... Claro, como amiga. Como amiga. Justo. Sí. Y tu padre, recuerdo que me contaste que pinchaba vinilos y pinchaba jungle, ¿verdad? Sí, él cuando era más joven, bueno, somos de Alcalá de Henares, él y yo, y cuando era más joven él pinchaba jungle a vinilo, tampoco fue algo muy grande, garitos de colegas y tal,
pero sí, o sea, él me metió mucho más en el mundillo del minimal y pues de la música electrónica. O sea, gracias a tu padre escuchaste de alguna forma por primera vez, siendo muy, muy joven o muy pequeña incluso, sonidos electrónicos. Sí, en torno a la música electrónica, pero por ejemplo mi madre sí que me educó más en también sonidos electrónicos, pero que se podrían llevar más a pues este rock un poco más experimental o tal. Entonces es verdad que mi estilo sí que se ha ido desarrollando un poco más con la música que me enseñó mi madre que con la que me enseñó mi padre. Pero sí, ambos me han educado musicalmente bastante bien. ¿Y dónde termina Sandra? Porque tu madre es Sandra y dónde empieza Haka. Pues creo que somos la misma persona, ya que como te contaba, hablo de maneras de expresión y pues Haka es esa parte de mí que se expresa en torno a la música, pero no deja de ser Sandra. Sandra se expresa en un montón de cosas más. ¿Y recuerdas cuál fue el momento exacto en el que el techno dejó de ser solo música para convertirse en algo un poquito más importante en tu vida? Pues a ver, hubo un set que hizo Héctor Mad, que aparte de la selección musical que fue exquisita, o sea, es que hubo un tema en concreto, que lo conoceréis todos, que es el de uno de Adult, el de, bueno, es que ahora mismo, el de Hand to Phone, vaya. Y bueno, como que ya estaba en un momento muy complicado y tal, y aparte de ese hubo, en general la selección musical fue como, sentía que era para mí, entonces yo salí de la sala después de haberlo disfrutado tanto y que fue todo tan emocional y tal, fue como, es lo que yo quiero hacer, porque yo ya pinchaba, pero yo le vi ahí con los discos, cómo se expresaba, cómo se movía, cómo disfrutaba él y todo lo que daba al público. Y ahí fue cuando me hizo el clic. No para de moverse, además. No, es que él, vamos, es un espectáculo. Es un espectáculo. ¿Fue la asociación? Sí. Oh, es la asociación, vale. Sandra Haka, hemos dicho que es la misma. Sí. Ahora me gustaría entrar en la forma en la que todas esas experiencias, emociones, todas estas influencias terminan transformándose en música y hablar de tu propuesta, que tiene una identidad pues, muy cuidada y muy introspectiva. ¿Crees que tu personalidad de alguna forma se refleja directamente en cómo construyes tus sets? Sí, creo que sí. Creo que también mi personalidad y mi estado anímico de ese momento, mi estado vital en general. O sea, depende del día que tenga, de la semana, incluso del mes, voy a hacer una cosa o voy a hacer otra, dentro de obviamente la selección musical que me gusta a mí o cómo me gusta pinchar y cómo me gusta construir los sets, pero va a cambiar mucho dependiendo de cómo me encuentre yo. O sea, sí, por supuesto, tiene mucho de mí. Sí. En tu bio aparece mucho la idea de narrativa sonora. Cuando preparas un set, ¿piensas más como una DJ o más casi como la directora de cine? Pues me quedaría con lo de directora de cine. Al final, lo importante es la pista. Y a la hora de hacer un set, pues hombre, a ti te pueden gustar varias cosas, vaya, pero tienes que sobre todo hacer disfrutar a estas personas que vienen a verte. Entonces, sí que me gusta construir un viaje, una historia, vaya, me gusta contar una historia, pero sin salirme de darle a la gente lo que quiere, vaya. Recuerdo que me contaste que en una ocasión estabas muy enfadada por una situación personal y que creaste quizás el que a fecha de hoy considerarías el mejor set de tu vida, que analizaste esa rabia, ese enfado y lo lanzaste a través del set en la pista. Justo, lo que te he dicho antes, que al final si tienes, o sea, depende también de cómo lo canalices tú, porque puedes estar muy enfadado y bloquearte y que no te salga nada bien o bueno, en general bloquearte, pero hay veces que justo ese enfado, esa rabia y tal, dices, es que lo suelto todo aquí y vamos, y me quedo estupenda. Entonces sí, fue de los mejores sets ese del que te hablé, vaya. Sí. ¿Hay
Hay artistas que entienden la pista como un espacio para explotar, ¿no?, la energía, pero en tu caso también parece un espacio de inmersión. ¿Cómo defines tú una buena pista de baile? Pues a ver, para mí una buena pista de baile es cuando la gente se concentra para lo mismo, ¿no? Porque por supuesto cada uno sale a disfrutar de la música o del ambiente a su manera, pero una buena pista de baile sería la gente que va a disfrutarlo, aunque sea a su manera, a disfrutar de la música que hay, del ambiente, del entorno, del sitio. O sea, creo que es una buena pista de baile es cuando la gente sale a disfrutar, tal cual. ¿Qué gesto te caracteriza cuando estás pinchando y también cuando bailas? Pues como si estuviese nadando. ¿Por qué? Porque lo veo todo, o sea, Es? A ver. así. Lo veo todo como, no sé, al final como que la música es un espacio en el que tú te sumerges, ¿no? O sea, tú estás ahí escuchando y tal, y estás, pues se podría decir, en un océano, ¿no? En el que cada pececillo va con su corriente, por así decirlo. Su aire. Sí, o sea, al final es eso. Hay gente que sale más a bailar, más a socializar, más a diferentes objetivos con lo que sale la gente. Pero creo que tienes que estar ahí sumergido. ¿Sabes? Tienes que olvidarte un poco de todo y estar allí en ese momento. Dejarse llevar por la corriente, ¿no? Sí. Sí. Hablas mucho también del espacio artístico y de las texturas. ¿Hay sonidos o frecuencias que te obsesionen especialmente dentro del techno? A ver, pues algo muy básico, ¿no? La percusión, pero bueno, es que al final creo que es lo que más nos llama del techno, ¿no? Que son sonidos más orgánicos, más ancestrales. O sea, una percusión, aunque sea un 4x4, si es bien marcada, o bueno, es que no sé ahora mismo cómo expresarme, pero una buena percusión bien elaborada, porque muchas veces como que se le da más en un set o en un tema, se le da más cabida a quizá la melodía o tal. A mí me gusta más que esté más centralizada la percusión, porque es lo más ancestral, lo que más nos guía a bailar, ¿vale? Y también te podría decir otro que bueno, las sintetizaciones, el wow, ¿sabes? Como esos sonidos. Sonidos sintetizados, ¿no? Sí. O sea, en la gente que hace modulares, por ejemplo, o bueno, que con cualquier sinte, pero sobre todo con los modulares, el tocar tanto y extender tanto esas opciones que tienes para poder abrir o cerrar la onda y crear ese tipo de cosas me atrae mucho, vaya, es como que justo como que veo que estás como un chicle cogiendo el sonido y estirándolo, sí me atrae mucho ese también. Me hablabas de una referencia quizás importante para ti en ese sentido, que sería Non-Series, ¿verdad? ¿Qué me cuentas de ese sello? ¿Por qué te fascina? ¿Por qué es una de tus influencias? Hombre, creo que toda la música que sacan todos los artistas en ese sello es que no me defrauda ni un tema. Es exquisito, vaya. Pues lo que te decía, en una percusión bien marcada y en unos sintes bien hechos, muy, muy elegante. Me gusta mucho porque es muy elegante. Hay otro aspecto muy presente, Jaka, en tu discurso, y es la importancia de la escucha y de la cultura que existe alrededor de la música. Y se habla mucho de consumir, ¿verdad?, música, pero poco de escuchar música. ¿Crees que el techno también necesita espacios de escucha más conscientes? Hombre, por supuesto. A ver, al final es de lo que hablábamos, que cada uno sale a disfrutar a su manera, pero sí que creo que hay gente que realmente le disfruta muchísimo, le gusta muchísimo ciertos tipos de música y que debería haber, sí, más espacios para eso, para ir a escuchar sin que no te moleste nadie. ¿Qué espacios mencionarías como referencias tuyas o qué espacios te gustan en la capital, en España en general? A ver, o sea, al final, por ejemplo, hay el club, o sea, un club que ahora mismo me gusta muchísimo, por ejemplo, es Cadabra, porque es verdad que
es un sitio como muy energético. Se juntan personas pues, que tienen esa intención de ir a escuchar y a disfrutar de la noche. Pero también podría mencionar Espacio Perpendicular. Creo que también es un sitio en el que se respeta mucho la escucha. Además, tú has mencionado Cadabra y formas parte del equipo de Anfang, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar de Anfang? No sé, ¿cómo cambia tu forma de entender la música? Por ejemplo, cuando pasas de pinchar, ¿verdad? Pues a programar, por ejemplo, artistas y a construir una identidad colectiva. Pues a ver, al final tienes que ser objetivo, pero tengo suerte de que en este sitio, en Anfang, todas las ideas son válidas, todos somos piezas importantes, creo que nos escuchamos todos a todos y es un equipo bastante bien formado. Entonces, a la hora de cambiar la perspectiva, pues por ejemplo, a mí me puede gustar más o menos un artista, pero también tienes que centrarte un poco en lo que te va a dar, ¿sabes? En el tema del club, del público, de todo. O sea, es algo bastante complicado de lo que yo realmente puedo aportar, pero por supuesto no me encargo porque, o sea, es algo complicado que conlleva una experiencia. Pero bueno, tengo la suerte de trabajar en un sitio en el que, vaya, todas las ideas son escuchadas y todo el mundo tiene, o sea, todo el mundo tiene cosas buenas que aportar, justo. ¿Qué crees que diferencia, Jaka, una sesión con identidad propia de otra técnicamente correcta quizás, pero olvidable? Pues de lo que hablábamos antes, la expresión. Al final cada uno se toma este tema de la música o de pinchar, producir de una manera, pero creo que cuando una persona se pone a los platos y te cuenta una historia, al final siempre te va a contar una historia desde sus ojos y te va a llegar más que algo que sea más técnico o más correcto, por así decirlo. Puede haber una sesión con más o menos fallos, pero que si hay ese puntito emocional, al menos a mí me gusta más. Sí. En tu caso, te quería preguntar, ¿eres muy autocrítica contigo misma cuando preparas tus sesiones, cuando pinchas? ¿Cómo eres detrás de los platos? Pues a ver, soy una persona que me quiero mucho, pero sí que creo que precisamente por eso soy tan autocrítica, porque sé que lo puedo hacer mejor y al final pues los nervios o equivocarte aunque sea una cosita tonta, pues hay personas que sí que nos molesta más el no hacerlo como teníamos pensado o tal, aunque bueno, al final también eso también tiene su parte bonita, ¿no? De que cuando fallas, bueno, es lo que decía Yago, de que cuando fallas también aprendes mucho y puedes incluso aprender en ese momento que estás haciendo eso que dices, ay, no quería. Pues ahí dices, no, pues en verdad sale algo sí quería. Bonito Sí. Tremendamente quizás original. Justo. Sí, pero al final, o sea, en todas mis facetas soy bastante autocrítica. Es como, podría hacerlo mejor, pero bueno, creo que también eso va en la persona. La belleza de la imperfección. Sí. ¿Qué has descubierto, Jaka, en el estudio que no habías descubierto pinchando? Porque me contaste que estás produciendo, además. Estoy aprendiendo y me ha abierto un mundo, la verdad. Pues nada, he descubierto pues como muchas más maneras de querer contar cosas o de poder divertirme o de cuando tengo un mal día y pues me puedo poner 2 discos o puedo intentar hacer ese sonido que tengo en mi cabeza, esa idea. O sea, sí, es un mundo, al final son muchas cosas a la vez. La producción es algo tan, no sé, es genial. ¿Y te interesa más la producción como herramienta técnica o como una forma de construir un universo propio? Pues en torno a herramienta técnica, por supuesto, porque, por ejemplo, puedes querer empezar un set
y no encontrar esa intro o ese primer tema que quieres poner, pues si sabes producir, te lo puedes hacer tú, vaya. Entonces, herramienta técnica, por supuesto, pero sobre todo eso, ¿sabes? Otra manera de sacar lo que tienes dentro. Canalizar Justo. emociones. Justo. Sí, sí. ¿Y cómo te estás formando en ella? ¿Eres autodidacta? ¿Estás atendiendo algún tipo de formación? Estoy en una formación, en un curso de producción con Tadeo y súper contenta. O sea, al final es algo bastante difícil y muy personal, y es una persona que paso a paso te enseña todo bastante claro. Si tienes alguna duda, por supuesto, te la resuelve. O sea, sé que hay mucha gente que ha sido autodidacto, pero creo que cuando tienes un apoyo lo vas a llevar mucho mejor. Va a ser más divertido, al menos al principio. Entiendo que es muy importante también tener un muy buen feeling con la persona con la que te estás formando. Claro. Te ayuda mucho. Claro, claro, por supuesto. Aunque también eso depende un poco más de la persona que te esté formando. Al final tú no sabes nada, entonces puedes frustrarte más o menos, pero si hay una persona que entiende eso y va paso a paso sin que tú te pierdas, pues oye, se agradece muchísimo. Muy bien. Y yo tengo curiosidad, si yo escuchara un track tuyo, por ejemplo, sin saber que es tuyo, ¿qué te gustaría que reconociera inmediatamente? ¿Qué matices o qué sensaciones te gustaría? Creo que hay muchos artistas que quieren tener un sonido propio, y creo que eso está muy bien porque es ponerle un cachito de ti a cada tema, pero creo que tengo muchos cachitos que ponerle. Quiero decir, igual que, o sea, al final estoy aprendiendo y no tengo nada terminado, pero en torno a lo que estoy haciendo y lo que estoy aprendiendo, creo que cada tema no creo que tenga un sonido propio, vaya. Creo que cada tema va a ser una parte de mí. Al final igual, si depende del estado anímico, de esa semana que haya tenido ese mes. ¿Puzzle quizás? Puede ser, sí. Por ejemplo. Sí. Y Jaka, ¿qué papel juega el tecno en tu vida personal? Al principio de la entrevista pues has contado que tienes una serie de aficiones, hobbies, dedicaciones, concretamente en tecno. ¿Qué espacio ocupa actualmente en tu vida? Actualmente, pues la mayoría de mi energía se la estoy dando al tecno. Y sí me encantaría, o sea, me estoy formando en ello y me encantaría dedicarme a ello. Entonces sí que diría pues que actualmente tiene el mayor foco que le podría dar lo tiene el tecno. Pero no quiero dejar de lado otras cosas, te quiero decir. Me encantaría dedicarme a ello, pero sin perder mi esencia. De ello, sí. Pero sin perder mi esencia de todo lo demás que te he contado, de otras maneras que tengo yo de expresarme o de curiosear. Y hay algo que aparece constantemente en tu bio y en las conversaciones cuando hablas de música, que son las emociones, pues las imágenes, las sensaciones. Así que vamos a jugar un poco con ese imaginario y quería preguntarte, ¿qué paisaje visual encaja mejor con tu música? No sé, una ciudad industrial, porque estamos hablando de tecno, una carretera vacía de madrugada o un espacio abstracto, o ninguna de esas. Ninguna de esas. Un bosque de algas, un arrecife de coral, Al final yo lo veo todo como subacuático, como un océano, ¿sabes? Estás inmerso en ello. Entonces, pues por ejemplo, un bosque de algas tiene todo su ecosistema, sus depredadores, sus pececitos, tal. Y pues así veo yo un poco pues lo que me estás diciendo, que pues esa imagen sí, es la que brota. Sí, Nada de oscuridad. No, en absoluto. O sea, puedes tener un sonido más oscuro y igualmente puede ser un bosque de algas perfectamente.
Cuando termina un set tuyo, ¿qué te gustaría que se llevara la gente a casa, además de recuerdo de haberlo dado todo en la pista? Pues me gustaría que se llevasen también eso que yo doy, de que al final, pues, o sea, cuando yo pincho soy una persona bastante seria, pero las personas que realmente me conocen saben cuando me lo he pasado bien o cuando no lo he disfrutado tanto. Y, y pues en este caso sí sería que las personas que realmente me conocen son las únicas que se la pueden llevar, pero vamos, eso, la emoción que yo quiero impartir, esa historia, o sea, que puede entender la gente la historia que yo estoy contando. Un trocito de ti y el querer volver, además, me imagino. Sí, hombre, el querer volver Eso siempre, por supuesto. Sí, sí. ¿Y cómo imaginas a Jaca dentro de 5 años, por ejemplo? Pues me imagino con un buen estudio y metiéndome en el tema de, por ejemplo, de los modulares o en general pudiendo haber explorado todo lo que tengo en mente de explorar. Entonces, en torno a la música, pues justo poder ganarme la vida con ello, pero sobre todo eso, de que todo lo que yo tenga en mente de querer explorar, poder hacerlo. Tu perfil transmite mucha coherencia estética. ¿Te preocupa mantener esa identidad a medida que crezca tu proyecto en un futuro? Creo que no diría que sí me preocupa. Creo que estoy bastante segura de que no la va a perder porque lo hago de una manera muy natural. O sea, hay gente que es más insegura o menos y sí que le podría preocupar, pero creo que al final, al salirme tanto de dentro y ser algo tan emocional, creo que no se va a perder. ¿Hay algún artista al que admires especialmente, no solo por la música que hace, sino también por cómo ha construido su universo artístico? Pues el primero, Anclefón, por supuesto, y DVS1. También los dos son muy referentes en torno a lo que puede ser su historia musical y cómo construyen ellos lo que quieren que veamos. Me parecen, sí, dos referentes muy grandes. Muy grandes, muy top los dos. ¿Qué tipo de energía buscas en otro DJ, por ejemplo, a la hora de compartir cabina? Pues coherencia a la hora de... O sea, cuando vas a pinchar con otra persona, si en el caso de que te la hayas preparado, pues todo va a fluir, pero en el caso de que no, sí que buscaría eso, coherencia, una escucha activa de parte de los dos, aunque no se hable, sino la conexión conmigo y bueno, y por supuesto el disfrute. Sobre todo. Sí, o sea, cuando dos personas están cómodas, ¿qué puede salir mal? Depende. Jaca, más allá de la música y de los proyectos personales, formas parte de una escena y de una comunidad. Y me gustaría también hablar un poco precisamente de eso antes de terminar. Y te quería preguntar, ¿crees que existe una escena tecno real en Madrid? Creo que sí. Creo que por un lado tenemos mucha suerte de las posibilidades que tienen los promotores, los DJs. O sea, creo que hay muchas posibilidades para todos. Y por otra, bueno, a ver, siempre está el lado bueno y el lado malo. Por otra, es verdad que alguna traba hay. Pero bueno, creo que es como todo, no puede ser todo de color de rosa. ¿Crees que hay espacios donde pues, se respira compañerismo, apoyo mutuo y ganas de construir algo junto? Sí, por supuesto. Por supuesto, hay muchos colectivos que se unen para hacer cositas más grandes y al final, pues, tú como público o también como DJ lo ves y es que es un orgullo al final porque también está la otra cara
Entonces es verdad que sí, que hay que quedarse, por supuesto, pues con esos colectivos que gracias a ellos hacen espacios muy respetuosos y muy divertidos. ¿Y has sentido alguna vez que te han puesto trabas por ser mujer, artista, mujer DJ? A ver, al final yo creo que también esto se basa mucho en la inseguridad de cada uno. Entonces, yo considero que soy bastante segura de mí misma y sí que he podido ver exteriormente gente que no es tan seguro de sí mismo o tan segura de sí misma y que, bueno, ha tenido una opinión a lo mejor un poco contradictoria o algún comentario, pero bueno, si es que esto se basa en la seguridad que tenga cada uno. Y en buscar tu propio camino y rodearte quizás Por supuesto. de las personas que te apoyen y te ayuden en ese camino, porque también tienes un lado duro. Hombre, ¿Verdad? por supuesto. No es un camino de rosas. Pero es lo que decía Yago, cuando te estás seguro de lo que haces y de quién eres, no es que no te queda tiempo realmente para fijarte en los demás a modo de insulto, por así decirlo, o a modo negativo, mejor dicho, sino que te da tiempo para eso, para ver esas inspiraciones que tienen las personas que te rodean y coger lo bueno, empaparte, vaya, de todo lo bueno que tienen los demás. Sí. ¿Y qué le dirías a una chica que quiere empezar a pinchar y siente que todavía existe quizás cierto machismo dentro de la escena? Pues le diría eso, que como un caballo para adelante, que mire para adelante porque es lo único que hay, para adelante. Los demás, o sea, lo único real es tu metafísica. Entonces, lo que tú veas es lo único real. Si tú quieres fijarte en lo que los demás digan o opinen, pues oye, que cada uno haga lo que quiera, pero no deja de ser algo externo. Muchas gracias. Después de este viaje por tu universo musical y personal, es un momento de llegar a puerto. Están los peces. Hoy hemos hablado de música, de emociones, de identidad, de mar, de océanos, de corrientes y de esos pececillos que nadan juntos cuando una pista de baile conecta de verdad con la música. Y creo que esa imagen en nuestra cabeza resume muy bien tu manera de entender este arte. Crear espacios pues, donde la gente pueda dejarse llevar, olvidar el ruido de fuera y sumergirse en una historia que intentas transmitir. Has dicho que te gustaría que quienes escuchen tu set se llevaran algo más que recuerdo de haber bailado, ¿verdad? Una emoción, una sensación, una historia, y hoy creo que todos nos llevamos pues precisamente eso. Porque al final la música, como el mar, tiene algo muy difícil de explicar. Nos arrastra, nos transforma y nos devuelve a la superficie siendo un poquito distintos de como éramos antes. Muchas gracias por acompañarnos hoy y enhorabuena.